Dios me los bendiga una vez más. Le doy gracias a Dios por este hermoso día que Él nos ha regalado. Le damos gracias a Dios también porque ahora tenemos la oportunidad de seguir aprendiendo más de las Escrituras, de seguir aprendiendo más de la palabra de Dios. Empecemos con una oración. Padre Santo, le damos gracias por este día que usted nos está regalando. Le damos gracias por estar con nosotros por un día más y que ahora usted tiene algo grande que enseñarnos el día de hoy. Que sea su palabra hablando en nuestros corazones, siguiendo enseñándonos, siguiendo ministrando en nuestras vidas, que sigamos aumentando en su palabra, siguiendo adelante en su camino, siempre unidos en el nombre de Jesús. Y pues nos ponemos en sus manos porque creemos que usted tiene algo especial para nosotros el día de hoy. Bueno, siempre lo tiene, pero sabemos que usted nos va a enseñar algo especial. Así es que le damos gracias una vez más en su hermoso nombre, Señor Jesús. Oramos y le damos gracias. Amén. Amén. Vamos a estar leyendo Hechos capítulo 9, verso 1 al 6. Y eso es lo que dice la palabra de Dios. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él le dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Amén. Entonces, aquí es donde nosotros miramos la increíble conversión de Saulo de Tarso. Por los que ya saben, más adelante Saulo de Tarso es conocido como el apóstol Pablo. Y aquí miramos el principio de no voy a decir el principio de la vida, pero el principio de esta historia cuando el Señor Jesús llega a la vida de Saulo. Y miramos que empieza diciendo que él anda persiguiendo a la iglesia. La semana pasada en Hechos capítulo 8, en esa enseñanza andamos hablando acerca de la persecución de la iglesia. Y ahora en Hechos capítulo 9, verso 1, miramos que dice que Saulo estaba respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Él todavía iba en contra de la iglesia. Él andaba respirando amenazas y muerte. La gente se estaba atemorizando. Ellos, al escuchar el nombre de Saulo de Tarso, temblaban por todo lo que él estaba haciendo. En la mente de Saulo de Tarso, él lo estaba haciendo por Dios, pero miramos a través de este pasaje que ahí se le apareció el Señor Jesús en la vida de él, en la vida de Saulo. Y Saulo de Tarso, él era un judío y él era un fariseo estricto. Más adelante en las Escrituras miramos que él mismo se refiere como un fariseo de fariseos. Él era alguien bien estricto, él era bien celoso para las cosas de Dios. Y miramos que el padre de Saulo también era un ciudadano romano. Y a causa de la ciudadanía romana que tenía el papá de Saulo de Tarso, por eso Saulo también era un ciudadano romano. En Hechos capítulo 13, verso 9, su nombre es cambiado a Pablo. Y el nombre de Pablo quiere decir pequeño, quiere significar pequeño. En Jerusalén se oponía rígidamente a la iglesia y llegó a ser uno de los jefes en la persecución contra los cristianos. Él era uno de los jefes que iba en contra de los cristianos. Y miramos, cuando nosotros leemos la historia, que Saulo de Tarso va y pide permiso al sumo sacerdote para ir hacia Damasco, para atraer de regreso a los cristianos y llevarlos a la cárcel.
Eso era el plan de él, ese era lo que él estaba haciendo. Y miramos en Hechos 9, del 3 al 5, una vez más dice: mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él le dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. ¿Qué es lo que se está refiriendo el Señor Jesús cuando le está diciendo eso? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Miramos que esta era una frase griega que era muy conocida aún a los judíos. Y miramos aquí que esta frase, dura cosa te es dar coces contra el aguijón, eso se estaba refiriendo con los agricultores cuando ellos estaban arando a los bueyes. Miramos que cuando el animal se quería hacer hacia un lado, se quería ir hacia una dirección que no quería el agricultor, pues él tenía un palo con un pico, con un aguijón, y él les ponía el aguijón para que empezaran a enderezarse y seguir yendo correctamente, seguir caminando correctamente. Y cuando el animal no quería obedecer y seguía resistiendo y le metían el aguijón, pues ahí empezaba a patear, pero ¿eso de qué iba a ayudar? Porque aún así le metían más fuerte el aguijón para que caminara hacia la dirección que quería el agricultor. Y eso es lo que el Señor Jesús le está diciendo. En otras palabras, cuando el Señor Jesús dice: dura cosa te es dar coces contra el aguijón, le está diciendo el Señor Jesús: estás peleando esta batalla que ni siquiera vas a ganar. Aunque estás rebelándote contra mí, yo todavía te voy a llevar hacia la dirección que yo quiero. Eso es lo que le estaba diciendo. Y miramos que cuando el apóstol Pablo iba hacia Damasco, se le apareció una gran luz. Cayeron todos los que estaban, cayó Saulo juntamente con todos los que estaban alrededor de él. Saulo era el que lo andaba escuchando, y andaba escuchando que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Aquí es donde nosotros podemos mirar que cuando alguien va en contra de la iglesia, cuando alguien está haciendo algo en contra de la iglesia, lo está haciendo para el Señor Jesús. Y también si alguien está haciendo algo bueno para la iglesia, algo bueno hacia la iglesia, lo está haciendo para el Señor Jesús. Y eso es algo que llegamos a entender a través de este pasaje, porque Saulo de Tarso no iba literalmente en contra de Jesús, él iba en contra de los cristianos. Pero aún así el Señor Jesús dijo: ¿por qué me persigues? ¿Por qué vas en contra mía? Y miramos que eso es algo que nosotros debemos, que esto es algo que es cierto, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia es el cuerpo del Señor Jesús. Y cuando Saulo tuvo esta experiencia, él vio la luz resplandeciente, él cayó al suelo, escuchó la voz, y esa voz le andaba diciendo: soy Jesús a quien tú persigues. Lo que dice Saulo era: Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Entonces, el Señor le dijo que fuera a la ciudad donde él estaba dirigiendo. Le dijo: ve hacia tal lugar, ve a la casa de Judas, ve y espera a que se te diga lo que tú necesitas hacer. Esta es la experiencia que tuvo Saulo de Tarso en el camino a Damasco. Esta conversión demuestra cómo un hombre puede ser tan religioso y aún no tener una experiencia personal con Dios. Porque Saulo de Tarso creía en Dios, él creía que existe un solo Dios, él era religioso, pero aún así
Él no había tenido una experiencia con Dios. Y eso es lo que nosotros debemos estar buscando. Tener una conexión con Dios. Cuando escuchamos la palabra de Dios, decir, Señor, habla mi vida, habla mi corazón. Cuando usted esté orando, decir, Señor, yo sé que usted me está escuchando. Yo sé que usted está oyendo. Sus oídos están atentos a las oraciones de este lugar. Entonces, tener una conexión con Dios para que usted también vea y crea que Dios está con usted. Pase lo que pase, suceda lo que suceda, si usted tiene esa conexión con Dios, si usted tiene una experiencia con Dios, usted no va a ser igual. Van a haber personas que tal vez han tratado de leer la Biblia, pero se han aburrido, se les ha dado sueño, han querido ir a la iglesia y van y no ponen atención. Lo digo porque yo antes hacía estas cosas. Yo leía la Biblia para que me diera sueño y me durmiera. Yo cuando venía a la iglesia no ponía atención para nada, pero fue hasta que sentí que Dios empezó a hablar conmigo. Fue en el momento que sentí que Dios estaba hablando directamente conmigo. En Isaías 43:2 había mencionado la semana pasada que yo sentía que me estaba ahogando en mis problemas, sentía que me estaba ahogando en mis vicios. Pero cuando escuché Isaías 43:2, sentí que Dios estaba hablando conmigo. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si pasas por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Así que fue en el momento que yo sentí que Dios estaba hablando conmigo personalmente, que empecé a tener esa conexión. Empecé a tener una experiencia muy especial con Dios. Y eso es lo que nosotros necesitamos. No solamente una vez, pero todos los días. Seguir buscando más y más de Dios. Saulo de Tarso era religioso, pero él no tenía una experiencia con Dios. Y en Hechos 9 es a donde miramos que sí la tuvo. Al fin tuvo esa experiencia. También esta experiencia que tuvo Saulo de Tarso en Hechos 9 nos enseña que también ningún caso es irreparable. Así que usted no debería decir, oh, ¿yo por qué voy a ir a la iglesia? Dios no me va a perdonar por los pecados que yo he cometido. Yo antes pensaba de esa manera. Yo antes pensaba que Dios no me iba a perdonar por las cosas que yo había cometido antes, los pecados que había cometido antes, las cosas que yo había dicho en contra de Dios antes. Yo sentía que Dios no me iba a perdonar, pero en el momento que miré que Dios era grande en misericordia, yo me entregué a Cristo. Saulo de Tarso iba en contra de la iglesia. Él en ignorancia hablaba en contra del Señor Jesús, pero aún así el Señor Jesús escogió a Saulo de Tarso para seguir predicando su palabra a todas las naciones, a los gentiles, a los judíos, a los gobernantes, a los reyes. Dios lo usó de una gran manera. Entonces, la experiencia de Pablo nos enseña que no hay un caso irreparable. Usted puede entregarse a Cristo y Cristo va a estar con sus brazos abiertos. Porque como dice Juan capítulo 11 y 12, nos dice que el Señor Jesús a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que sí le recibieron les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, si usted todavía no lo ha hecho, hoy es el momento, hoy es la oportunidad de acercarse más a Cristo, es decirle, Señor, te invito a mi corazón, perdóname por mis pecados, reconozco que he sido pecador, perdóname por las cosas que he hecho, que he cometido, y yo ahora te reconozco como mi Señor y Salvador.
Eso es lo que uno debe hacer, entregarse a Cristo, llegar a los pies de Cristo. Y Él no le va a rechazar. El Señor Jesús está esperando, como el papá del hijo pródigo. Estaba esperando que su hijo regresara. El Señor Jesús está esperando que regresen una vez más a Él. Y eso es lo que aprendemos acerca de la experiencia, acerca de la conversión de Saulo de Tarso. Entonces, aquí miramos que en la conversión de Saulo de Tarso, miramos algo bien especial. Nos dice versos 4 y 5, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él le dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Entonces nosotros miramos que en el momento que el Señor Jesús le está preguntando a Saulo: ¿por qué me persigues? Saulo empieza a preguntarle: ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres? En aquel entonces nosotros miramos que esa palabra de Señor viene con algo más poderoso. O sea, alguien que es mayor que alguien más. Alguien que tiene autoridad. Alguien que tiene poder. Y Saulo de Tarso, siendo un hombre religioso, creyendo en un solo Dios, el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob, miramos que aún así Saulo de Tarso está diciendo: ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres? ¿Con quién estoy hablando? ¿Quién es el que se me ha presentado aquí en este momento? Pues la palabra Señor en el griego se pronuncia Kurios. Entonces la palabra Kurios, de acuerdo a la concordancia Strong, significa Señor, soberano, ungido, amo, Cristo, Dios, dueño. Eso es lo que significa Señor. Y entonces imagínense llamar al Señor Jesús, llamar a Jesús Señor, venía con un poder, venía con una autoridad. Y Saulo de Tarso estaba reconociendo eso en ese mismo momento. ¿Quién eres, Señor? Él estaba reconociendo el poder, la autoridad del Señor Jesús. Era alguien totalmente mayor que él. Alguien que él jamás había sentido antes, jamás había experimentado antes, el Saulo de Tarso. Y miramos que aún el maestro de Saulo de Tarso, aún su maestro, que se llamaba Gamaliel, un hombre bien respetado, en Hechos 5, verso 38 al 39, él tiene unas palabras de sabiduría. Gamaliel dice: si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Él se estaba refiriendo acerca de la predicación del Señor Jesús. Le estaban diciendo a Pedro y a Juan en Hechos 5 que no predicaran acerca del nombre de Jesús, no hablen acerca del nombre de Jesús. Pero Gamaliel, que era un rabí, él estaba diciendo: dejen a esos hombres en paz, déjenlos en paz, porque si es obra de hombre, la obra de Jesús se va a deshacer. Pero si la obra de Jesús viene de Dios, ustedes se van a estar hallando peleando en contra de Dios. Así es que miramos que aún allí en ese momento, si seguimos leyendo el libro de Hechos, el nombre de Jesús no se desvaneció. ¿Y cuál es la prueba de esto? Que hoy en día se sigue predicando el nombre de Jesús.
Como usted sabe, se han cerrado muchos lugares, se han cerrado negocios, se han cerrado iglesias a través de la pandemia que ha sucedido a través de todo el mundo, pero todavía estamos predicando el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque la obra de Dios no se ha desvanecido y no se desvanecerá. El cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán, dijo el Señor Jesús. Así que, ¿cómo era que fue salvo Saulo? ¿Cómo llegó a ser salvo? ¿Qué cambio tuvo Saulo de Tarso? Pues él tuvo esa experiencia que leímos, se le apareció esa luz resplandeciente, él escuchó la voz del Señor Jesús y el Señor Jesús lo dirige a que vaya a una casa, que la casa es de alguien por el nombre de Judas. Judas significa alabanza. Y también Jesús le dijo que alguien por el nombre de Ananías era el que iba a orar por él. Él tenía, Dios, el Señor Jesús le había revelado esto a Saulo de Tarso, que alguien por el nombre de Ananías iba a orar por él, y la vista de Saulo iba a regresar, porque cuando esa luz resplandeciente se le apareció a Saulo, pues él se hizo ciego en ese momento. Y como habíamos mencionado, Saulo se encontraba en la casa de alguien por el nombre de Judas, y Judas significa alabanza. Y él tuvo la visión que Ananías, un discípulo de Cristo, iba a orar por él. Y Ananías significa en el hebreo, Dios me oyó. Y Ananías significa en el griego, Dios ha obrado con gracia. Entonces, miramos que el Señor Jesús le dijo al discípulo Ananías, he aquí, él ora. He aquí, Saulo está orando. Entonces miramos una gran diferencia. Este hombre, Saulo, que él estaba respirando amenazas y muerte, todos le tenían temor, ahora se encontraba en una casa en la casa de Judas, en una casa de alabanza, y él ahora estaba orando. Y Ananías, que una vez más significa Dios me oyó en el hebreo, y en el griego significa Dios ha obrado con gracia, ahora Saulo de Tarso iba a estar a punto de recibir la gracia de Dios. Entonces, qué hermoso es el Señor, qué misericordioso es el Señor. Estas son las cosas que Él hace. Y cuando llegó Ananías, oró por Saulo de Tarso. Dice que él tenía como escamas en sus ojos y se le cayeron, y de repente su vista llegó de nuevo. Miramos que él fue bautizado en el nombre de Jesús. Él fue bautizado en el nombre de Jesús. Así es que miramos en Hechos 22:16 que Ananías le está diciendo, el discípulo Ananías que oró por Saulo, le está diciendo, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. Invocando el nombre del Señor Jesús. Entonces, Saulo era un instrumento escogido para Dios. Dios tenía algo preparado. Él tenía un gran plan. Y Dios usó a Saulo de Tarso de una gran manera. Esta fue la conversión de Saulo. Esta fue la experiencia que él tuvo. Fue una experiencia increíble. Y nosotros debemos siempre tener una conexión de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es real. Él es vivo, Él reina por los siglos de los siglos y Él está con usted. Así es que Dios sigue reinando por siempre. Vamos a estar leyendo Hechos 9 del 32 al 35, que dice, aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida, y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Y le dijo Pedro, Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó. Y vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Entonces,
Aquí miramos una experiencia increíble, un milagro increíble. El apóstol Pedro se encontraba en una ciudad, se encontraba que él estaba visitando ese lugar que se llamaba Lida, y cuando escucharon que él estaba allí, mandaron a llamarle y que fuera con un hombre que se llamaba Eneas, y fue ahí cuando llegó el apóstol Pedro y Dios lo usó para que este hombre que era paralítico ahora se pudiera levantar, y Dios le sanó. Y a causa de este milagro, a causa del testimonio de Eneas, mucha gente aceptaron a Cristo, mucha gente escuchó la palabra de Dios porque este milagro ocurrió. Así es que cuando Dios haga un milagro en su vida, que la gente escuche su testimonio, que la gente escuche que usted está testificando, que Dios es el que está haciendo la obra, Dios es el que está proveyendo por nosotros, Dios es el que está con nosotros. Antes éramos de una manera, pero ahora seguimos a Cristo, ahora somos una nueva creación. Dios nos va a encaminar, Dios jamás nos va a abandonar, y es más, Filipenses 1:6 nos dice que el que empezó la buena obra en ti la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Eso debe ser algo de ánimo para nosotros, y decir: yo antes era de una manera, pero Dios me está perfeccionando. Ese es mi testimonio. Y hay gente que hoy en día vieron cómo vivían otras personas antes, y ahora están sirviendo a Cristo, y la gente ahora se están entregando a Cristo, diciendo: yo vi cómo era esta persona antes y ahora ya es diferente. ¿Qué era lo que le pasó a esa persona? Es Cristo. Cristo era lo que le pasó a esa persona, y ahora por eso esa persona se entregó a Cristo. Así es que nosotros podemos mirar que a través de los milagros, podemos mirar que a través de su testimonio, Dios va a alcanzar a las almas. Así es que siga adelante, siga testificando. Porque miramos este milagro aquí, pero también en este mismo capítulo, Hechos capítulo 9, miramos que hay otro milagro que ocurre. La gente escucharon, hubo una unidad, una armonía con la gente cuando escucharon que Dios sanó a Eneas usando al apóstol Pedro. Y de ahí mandaron a llamar al apóstol Pedro, porque miraron que había una mujer que había muerto. Hechos 9, verso 36 al 37 dice esto: había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía, y aconteció que en aquellos días se enfermó y murió. Después de lavada, la pusieron en una sala. Entonces había muerto Tabita, una discípula. La Biblia la describe como una discípula. Ella andaba siguiendo, ella era una cristiana fiel, seguía a Cristo. Y miramos que ella se había enfermado y murió. Y como escucharon acerca del apóstol Pedro, que estaba muy cerca y que Dios sanó a Eneas, mandaron a llamarlo. Y cuando llegó el apóstol Pedro hacia Jope, llegó, sacó a todos los que estaban ahí. El apóstol Pedro se puso de rodillas, empezó a orar, llegó con Tabita, que estaba muerta. Ella estaba ahí, su cuerpo estaba en la sala, y miramos que después de que Pedro oró, llegó con Tabita y él empezó a decirle: Tabita, levántate. Y miramos que en ese momento se le abren los ojos a Tabita, y ella regresó a vida. Su vida, ella empezó a vivir otra vez. Entonces la gente, una vez más, llegaron a ver eso y creyeron. Una vez más, permita que la gente vea su testimonio para que también se entreguen a Cristo. Para que diga: wow, esta persona antes era así, antes tenía esta enfermedad, pero Cristo sanó a esa persona. Y van a seguir buscando más a Dios. Entonces todo sea para la honra y gloria de Dios. Tal vez nosotros miramos que cuando el apóstol Pedro estaba orando y estaba
empezó a hablar con Tabita, que estaba muerta, y dijo: Tabita, levántate. Tal vez lo que le corría a la mente era lo que sucedió con el Señor Jesús en Marcos capítulo 5, verso 41. Cuando murió la hija de Jairo, llega el Señor Jesús, llega con la hija de Jairo y empieza a decir el Señor Jesús: Talita cumi, que quiere decir: hija, a ti te digo, levántate. Por seguro eso estaba corriendo por la mente del apóstol Pedro. Porque por esa misma palabra, Talita cumi, hija, a ti te digo, levántate, el apóstol Pedro dijo: Tabita, levántate. Por seguro también estaba usando las mismas palabras. Por seguro él se andaba acordando lo que había hecho Jesús, y teniendo su fe puesta en Jesús, Dios hizo este milagro y Tabita regresó de entre los muertos. Así es que sigamos siempre adelante, sigamos confiando en Dios, porque Dios tiene grandes cosas. Dios quiere usarlo a usted de una gran manera. Dios quiere sanarlo en el nombre de Jesús. Dios va a seguir supliendo sus necesidades. Siga confiando en Él, porque como lo que aprendimos en Hechos capítulo 9, no hay un caso irreparable. Si usted está orando por una persona que se entregue a Cristo, usted siga orando, porque si Dios pudo alcanzar a Saulo de Tarso, va a alcanzar también a su familia, va a alcanzar a la persona por quien usted está orando. Si alguien está enfermo, Dios puede sanar a ese enfermo, y una vez más, que todo sea para testificar y evangelizar que Dios sigue haciendo la obra. Así es que siempre siga adelante, siga creciendo en la palabra y en el amor de Dios. Y este fue el estudio, esta fue la enseñanza acerca Hechos capítulo 9, acerca la conversión de Saulo de Tarso, acerca la sanación de Eneas y la resurrección de Tabita. Amén. Miramos tres diferentes cosas. Miramos una conversión a Cristo, miramos una sanación a través de Cristo, y miramos también a alguien que ha resucitado. Y el Señor Jesús, ¿qué es lo que dijo? ¿Qué es lo que nos dice la palabra de Dios? Dice que si Cristo ha resucitado, nosotros también vamos a resucitar. Esa es nuestra esperanza que nosotros tenemos. Así es que siga adelante. Dios me los bendiga, y que sigamos aquí sintonizados, aprendiendo más acerca de la palabra de Dios, en el nombre de Jesús. Así es que cuídese mucho y Dios me los bendiga mucho. Amén. Bendiciones.